Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la planeación en los proyectos de Scrum. Anteriormente ya habíamos hablado de cómo generar un plan de liberación para donde hacíamos un plan de alto nivel especificando a qué velocidad va a trabajar el equipo, cuántos puntos de historia se van a incluir en la primera versión del software o en la versión en la que estemos trabajando. Así entonces aquellas funcionalidades que se van a incluir y cuándo se entregarían. Bien, pues el resultado de la planeación de liberación nos otorga un plan de alto nivel en donde ya podemos tener cierta claridad de cuántas iteraciones vamos a requerir para producir el software, cuántos puntos de historia vamos a trabajar durante cada una de las iteraciones y pues cuál será la longitud de cada una de estas. Teniendo esta información, entonces podemos ya continuar con lo que es la siguiente parte de la planeación de los proyectos de Scrum, que es la planeación de las iteraciones. En este caso, generalmente en la literatura se manejan dos tipos de planes para realizar planes de iteraciones o de sprints. Existen o podemos manejar planes guiados por velocidad. En este nosotros determinamos, basando en la velocidad en la cual trabaja el equipo, aquellas tareas, historias de usuario y sus respectivas tareas que vamos a incluir en esta parte, en esta iteración del proyecto. Podemos trabajar también con lo que son planes de iteración guiados por acuerdos o por compromisos. Son muy similares ambos, solamente que en los planes guiados por compromisos, pues todo el equipo tiene que hacer el compromiso de que se va a trabajar en tal o cual tarea, y en caso de que no se esté de acuerdo, pues se repite el proceso. Nosotros vamos a trabajar con los planes guiados por velocidad. Esta forma de trabajo, esta forma de planear las iteraciones está incluido en la plataforma Caxela GCD, que ustedes utilizarán para realizar o para planear los proyectos en los cuales van a trabajar. De manera general, entonces, el proceso para generar un plan de iteración consiste en primeramente ajustar prioridades, después determinar la velocidad objetivo del equipo, identificar una meta, seleccionar aquellas historias de usuario que serán incluidos en la iteración, dividir estas historias de usuario en sus tareas constitutivas y estimar las tareas. Entonces, el primer punto es ajustar prioridades. El ajuste de prioridades se da ya que debido a la naturaleza de los proyectos ágiles es muy común que estos cambien pues las prioridades o los objetivos en este caso los stakeholders con el proyecto. Entonces, al final de cada una de las iteraciones y al comienzo de las nuevas, de otras iteraciones, pues se deben ajustar las prioridades. Es decir, puede ser que en la iteración anterior se tenía cierta prioridad, como tal vez generar que algo importante para el proyecto era generar reportes de ventas. Sin embargo, para esta nueva iteración tal vez ha cambiado y existe otra prioridad. O sea, puede ser que los reportes de ventas se dejen para otra versión o no sean tan requeridos para los stakeholders. Entonces, al inicio de cada iteración, pues se deben ajustar estas prioridades en caso de que hayan cambiado las necesidades o las prioridades de los involucrados. Una vez que se hayan ajustado las prioridades, se debe determinar lo que es la velocidad objetivo del equipo. Ya habíamos hablado anteriormente de lo que se trata la velocidad del equipo, que en resumen es identificar cuántos puntos de historia se van a trabajar durante la iteración o cuántos puntos de historia pueden ser realizados por el equipo durante una iteración. Para determinar esta velocidad para cada una de las nuevas iteraciones, pues se puede hacer uso de datos históricos de iteraciones que ya se han realizado anteriormente. Para el caso de cuando se tiene que estimar o planear lo que es la primera iteración, pues no podemos ocupar datos históricos ya que no hemos realizado iteraciones en el proyecto. Va a ser la primera iteración. Para eso se recomienda aplicar alguna de las técnicas que se mencionaron en el tema anterior, pues para obtener la velocidad del equipo.
En nuestro caso, para nuestro caso muy particular de los proyectos que realizarán a través de la plataforma, van a tener que utilizar la velocidad que se planeó, que se estimó durante el plan de liberación. Sin embargo, ya en los proyectos, proyectos reales, pues es muy común que la primera velocidad, la velocidad del equipo en la primera iteración, pues pueda ser utilizada la que se identificó en el plan de liberación, pero para las siguientes iteraciones, pues podemos utilizar ya sea la iteración que se obtuvo, la velocidad que se obtuvo en la iteración anterior, o bien de las iteraciones pasadas obtener un promedio y ese ocuparlo como estimación de velocidad del equipo para la iteración actual. Es importante este punto de cuál va a ser la velocidad del equipo, ya que con base a esta velocidad, que vaya, en resumen es cuántos puntos de historia podemos hacer en la iteración, vamos a agregar ciertas funcionalidades y vamos a excluir otras de la iteración o del sprint. Entonces, determinar lo que es la velocidad objetivo es un punto importante para realizar un plan de iteración. Vuelvo a mencionar, para el caso de los proyectos en los cuales nosotros trabajaremos, utilizaremos siempre la velocidad estimada en el plan de liberación, aunque como les recuerdo, pues es importante poder utilizar la velocidad que se obtuvo de iteraciones pasadas o promediar la velocidad de las anteriores iteraciones y utilizarla como nuevo valor de estimación para la iteración que se va a comenzar. Una vez que se haya identificado entonces lo que es la velocidad a la cual va a trabajar el equipo, el siguiente paso es entonces identificar una meta. Una meta nos debemos poner al inicio de cada iteración para saber a qué punto queremos llegar al término de esta. Por ejemplo, podemos establecer una meta como tal vez sea terminar, suponiendo que trabajamos en un proyecto que, bueno, va a utilizar algunos servicios web y vamos a obtener un cliente que va a consumir estos servicios. Entonces una meta pudiera ser terminar lo que son los servicios o bien terminar lo que es el cliente. Basándonos en esta meta, entonces es como vamos a escoger las historias de usuario que se van a incluir en la iteración. Bueno, una vez que el equipo se ponga una meta, el siguiente paso es precisamente seleccionar aquellas historias de usuario que van a ser incluidas en este plan o durante esta iteración que se va a trabajar el proyecto. Las historias de usuario para este punto, como ya habíamos mencionado, pues ya están colocadas en el backlog del producto y han sido priorizadas por el propietario del producto. También cabe mencionar que pues ya en el plan de liberación estimamos todas las historias de usuario. A cada una de las historias de usuario, como recordarán, pues se les ha asignado ya un valor de estimación utilizando la técnica de estimación por Poker, en donde se ha utilizado una escala definida por el equipo y cada una historia de usuario ya tiene un valor en puntos de historia asignado. Entonces, las historias de usuario ya están estimadas y ya han sido priorizadas, ya están ordenadas en orden de prioridad en el backlog del producto. Entonces, con base a esta prioridad y al ajuste de prioridades que se definió al inicio de la iteración y también pues a la meta que se definió para esta iteración, pues vamos a seleccionar aquellas historias de usuario que van a ser incluidas en esta iteración o en la iteración en la que estamos trabajando, que estamos planeando. Una vez que hayamos seleccionado estas historias de usuario, pues las vamos a dividir en sus tareas constitutivas. Es decir, para cada historia de usuario, nosotros vamos a identificar cuáles van a ser aquellas tareas que es necesario realizar para completar la historia. Por ejemplo, podemos dividir una historia de usuario en 3 tareas. A cada una de esas tareas podemos asignarle, o más bien debemos asignarle un tiempo en horas ideal, o un tiempo ideal en horas del tiempo que nos tomará desarrollarla o producir cada una de estas tareas. Una historia de usuario en este caso se puede dividir en muchas tareas y cada tarea va a tener asignada una duración en horas de que nos tomará desarrollarla o que le tomará al equipo desarrollarla. En muchos casos se recomienda que en este punto todavía no se asigne la tarea a un miembro del equipo, ya que si se asigna, pues este miembro debería establecer cuál va a ser
la longitud o la duración de la tarea. Por ejemplo, puede ser que a alguien se le asigne, no sé, realizar crear algo, a lo mejor un almacenamiento, un procedimiento almacenado en la base de datos, y él pueda determinar que se va a tardar 2 horas en realizarla. En este caso, muchas veces cuando ya se ha trabajado en equipo, puede ser que algunos compañeros hayan notado que esta persona es muy bueno con bases de datos, entonces puede decirle que a lo mejor se va a tardar menos tiempo, que ellos consideran que en una tarea similar se tardó menos tiempo o que tal vez pueda tardarse más tiempo. En este caso, la persona puede dar su punto de vista o su opinión acerca de por qué establece este tiempo de dedicación para la tarea. Entonces, en este momento solamente se debe realizar lo que es la estimación de las tareas en horas para posteriormente asignarlas a un integrante del equipo. Eh, Esta parte es lo que se conoce como ya la estimación de las tareas identificadas. Como les acabo de mencionar, pues se va a realizar en horas ideales, es decir, aquellos tiempos en horas que la persona va a dedicar al proyecto o a esa tarea para producirla sin ningún tipo de interrupción y teniendo todo listo cuando al momento de que va a comenzar a trabajar. Entonces, en este momento ya tenemos divididas las historias de usuario en tareas, y a cada tarea ya le hemos asignado una duración o una estimación en horas de cuánto tiempo nos vamos a tardar en producirla. Entonces, eh, para la plataforma que ustedes van a utilizar, que, bueno, les voy a decir es Caxela GCD, nosotros ya hemos incluido un módulo que les va a permitir realizar el plan de las iteraciones. Obviamente, para que ustedes realicen el plan de la iteración, es necesario que generen una reunión con el equipo de trabajo, en donde primeramente pues van a ajustar las prioridades, es decir, de acuerdo para la primera iteración es claro que se tienen las prioridades que se identificaron en el plan de liberación, pero para la segunda o tercera iteración, en caso de haberlas, pues ya van a poder ajustar prioridades. Después, pues como ya les acabo de mencionar, se va a utilizar la velocidad que ya se planeó en el plan de liberación. Van a identificar una meta y la plataforma les va a proporcionar el acceso al backlog del producto con las historias de usuario ordenadas en prioridad. Les va a mostrar la prioridad de cada una de las historias de usuario con base a la priorización que hizo ya el propietario del producto, que en este caso pues va a ser su profesor. Y después ustedes van a seleccionar una, la van a dividir en tareas, y a cada una de estas le van a asignar un tiempo en horas con base a la decisión de todo el equipo. Para eso, pues como ya les mencioné anteriormente, pues la plataforma proporciona medios de comunicación como son videoconferencias y mensajes instantáneos para que puedan debatir acerca de la duración de cada una de las tareas con base a su experiencia, y así asignen un tiempo en horas ideales. Una vez que asignen el tiempo en hora ideal a cada tarea, pues le van a asignar un responsable que va a ser el encargado de realizar aquella tarea. Al final, pues ya lo que van a obtener con este plan de iteración es una lista de tareas, el tiempo en horas ideales que tomará realizar cada una de esas tareas y quién va a ser el responsable. Al final entonces van a obtener acceso a un tablero que es muy común en los proyectos de Scrum, que bueno, es un tablero tipo Kanban, en el cual pues vamos a tener 4 columnas. La columna por hacer nos indica aquellas tareas que fueron ya estimadas, que pertenecen a la iteración o al sprint, y que nos muestra por ejemplo su tiempo en horas ideales y quién es el responsable de realizarla. El responsable de cada tarea va a tener la responsabilidad de ir moviendo su tarea a lo largo de las diferentes columnas que forman el tablero. La siguiente columna es haciendo. Esta columna pues nos indica que la persona está trabajando en esta tarea. Si se trata de codificación, pues está codificando. Si se trata de investigar alguna herramienta o modelar algo, pues está haciendo esta actividad. Cuando la termine puede pasar la tarea a la columna de verificando. Esto quiere decir que la tarea pues la está verificando ya sea esta persona o todo el equipo, y se está verificando. Puede regresar en cualquier momento a la columna de haciendo en caso de que hayan identificado que se tiene que volver a hacer, se tiene que cambiar tal o cual cosa,
y de igual manera se vuelve a cambiar a la columna de verificando. Cuando ya haya sido verificada la tarea, se pasa a la columna de terminadas. En este momento, entonces, esta tarea pues ya se da por terminada. Cada estudiante debe ser responsable y bueno, se asume que cada responsable de las tareas puede mover solamente su tarea dentro de las columnas del tablero. Para ello, la plataforma pues les va a permitir solamente mover sus tareas y no las de sus compañeros. Adicionalmente, entonces, en la plataforma se les va a mostrar lo que es el inicio y fin de la iteración o del sprint. En este caso es el 7 de enero inició y termina el 21 de enero. El total de tareas que fueron agregadas a este sprint, que son 6, y el porcentaje de avance del sprint. El porcentaje entonces se calcula con base a la posición de las tareas en las diferentes columnas. Entonces, de manera general, pues podríamos asumir que este es el resultado de lo que es el plan de la iteración, en donde ya tenemos bien identificadas las tareas que van a ser requeridas para terminar el sprint o para producir este incremento o esta iteración en el software que estamos trabajando. Y pues bueno, las podemos mostrar en un tablero. Comúnmente en los proyectos de Scrum pues se trabaja con tarjetitas que son colocadas ya sea en una pizarra o en un espejo, y a través de ahí el equipo pues todos los días puede ver en qué estado están las tareas y puede ir moviendo su tarjeta a lo largo de esas columnas. Entonces, esta es la forma en cómo se va a realizar un plan de iteración tanto en los proyectos de Scrum como en la plataforma que ustedes van a utilizar. El siguiente punto en la planeación en los proyectos de Scrum son los planes diarios o el Daily Scrum, que bueno, se recomienda realizar reuniones diarias donde los equipos limitan el horizonte de planificación para un día, es decir, para el día en el que inician. No se programan en este caso las actividades o no se planean las actividades que se van a realizar en el siguiente día, ya que se asume que el siguiente día también tendremos una reunión al inicio de la jornada de trabajo para planear lo que se va a hacer en el día y para pues debatir si es que existieran algunos conflictos o algunos problemas con las tareas que se hicieron el día anterior o que se van a hacer. En este caso la idea también es pues que el equipo trabaje, tenga trabajo en equipo, y que si hubieran dudas sobre alguna persona, sobre algún tema, sobre la tarea que está realizando, pueda apoyarse de sus compañeros. En la plataforma entonces nosotros recomendamos que se programen reuniones diarias con sus compañeros de trabajo para que puedan ir monitoreando lo que es el progreso y ver qué actividades y tareas se van a realizar en el día. Para eso también la plataforma entonces les proporciona lo que es un entorno para programar reuniones, y bueno, ustedes definen la hora y igual les vuelvo a mencionar, les proporciona herramientas de videoconferencia y de mensajes instantáneos para que puedan realizar la planeación diaria. Bueno, hasta acá terminamos con lo que es el tema 4, con la aplicación en este caso de la planeación en los proyectos ágiles de Scrum. Ya se mencionaron algunas técnicas como en este caso el juego de roles, la técnica de estimación por póker, también algunas técnicas para estimar la velocidad del equipo, y se les mostró de manera muy general cómo deben o cómo pueden llevar a cabo la planeación tanto de liberación como la del sprint o de las iteraciones, y bueno, las planeaciones diarias o reuniones diarias que sugiere Scrum. La actividad que van a realizar para terminar ya con el tema 4 es que van a realizar la planeación de la primera iteración para el ejercicio en el que han estado trabajando de la tortería. Entonces, ya para este punto deben tener lo que es el plan de liberación y van a planear la primera iteración. Para ello, pues bueno, pueden ajustar prioridades o no en caso de ser necesario. Para determinar la velocidad objetivo, pues van a utilizar la velocidad que se identificó en el plan de liberación. Van a identificar una meta para la iteración, van a seleccionar algunas historias de usuario, la van a dividir en tareas y van a estimar cada una de estas tareas. Al final lo que van a obtener o lo que van a entregar va a ser un tablero de este tipo. Solamente en este caso pues las tareas van a estar en la columna de por hacer, pero van a ya entregar cuál va a ser las tareas que componen a las historias de usuario que identificaron en la primera iteración, y pues van a
pueden asignar un responsable. Lo que se me pasó a mencionar es que en esta parte de la división de historias de usuario en sus tareas y la selección de las historias de usuario se va a terminar en el momento en el que completemos los puntos de historia que estimamos por cada una de las iteraciones. Es decir, anteriormente ya habíamos identificado que en cada iteración, por ejemplo, podríamos trabajar con 20 puntos de historia. Entonces, supongamos que vamos a seleccionar 4 historias de usuario para esta primera iteración. En estas historias de usuario, 2 tienen el valor de 8 y 2 el valor de 5, asignado como pesos de estimación, lo cual entonces pues nos da un total de 26 puntos de historia. Como es obvio, pues no podemos incluir las 4 historias de usuario porque nosotros estimamos que solamente, o bueno, que la velocidad del equipo iba a ser 20 puntos de historia por iteración. Sin embargo, estas 4 historias de usuario que queremos incluir suman 26. En este caso podemos, de acuerdo a las prioridades que se hayan identificado en este punto y la meta en la que vamos a trabajar, pues podemos seleccionar a lo mejor las 2 historias de estimación 8, dividirlas en sus tareas y esas trabajar solamente con 16 puntos de historia, o bien podemos incluir las dos historias que, bueno, que estimamos en valor 5, más una de las historias que tiene estimación de 8, lo cual pues sumaría un total de 18 puntos de historia que pues está dentro del rango que nosotros estimamos. Sin embargo, si quisiéramos incluir las 4, pues no podríamos porque nosotros estimamos que la velocidad del equipo va a ser de 20 puntos de historia. Entonces, la selección de la historia de usuario y su división en tareas está restringida por los puntos de historia que nosotros estimamos trabajaríamos por cada una de las iteraciones. Lo ideal entonces es que no sobrepasemos estos puntos de historia que nosotros estimamos con las historias de usuario que vamos a incluir en cada una de las iteraciones. Y bueno, entonces, como les acabo de mencionar, el resultado final de su ejercicio pues va a ser un tablero de este tipo, con las tareas, su tiempo ideal y si es posible un responsable. Ya hemos definido el ejercicio, suponemos que ya tienen para este caso, en este momento lo que son bueno, su plan de liberación, ya tienen sus historias de usuario estimadas y priorizadas y ya tienen la duración de las iteraciones y cuántos puntos de historia trabajarán por cada iteración, por lo cual es posible que puedan terminar este ejercicio. Y bueno, pues por el momento sería todo y continuaremos con el siguiente tema 5 que son herramientas y estrategias de gestión del conocimiento para el día de mañana.